Espíritu lindo, te suplicamos, por favor, Señor, en esta hora que tú pongas guarda, Señor, en nuestros labios, toma el control en nuestras gargantas, Padre bendito, en el nombre de Jesús, para que tu palabra, Señor, venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, Señor, tierra hermosa, tierra que lleve mucho fruto, Padre. Desde ya confesamos una vez más que tu palabra viene, Señor, a transformar nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Viene a cumplir, Señor, como la misma lo dice, ese propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. Confesamos que la misma, papito lindo, no volverá tú a hacer. Guarda en mis labios, Señor, para que lo que hablemos, como siempre lo dice tu palabra, Señor, venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte. Pues aquí estamos, Señor, entendiendo de que tu misma palabra, Señor, dice que aún en tus ángeles, Señor, tú encuentras errores, cuanto más en nosotros, Señor, los seres humanos, pero a pesar de ello, papito lindo, fue por nosotros, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir para en la cruz, para perfeccionarnos, Señor, y que un día, Padre Celestial, lleguemos a hacer esa obra perfecta. Así lo confesamos sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Como ustedes saben, ¿verdad? Hemos empezado a hablar acerca de este tema. Pues ya saben que se ha proclamado el año del retorno. Amén. Empecé a hablar yo de este tema, que lo hemos titulado Caminos sin retorno. Voy a ir avanzando porque ya algunas cosas ya las expliqué. Dice Job capítulo 16 y versículo 22: son pocos los años que me quedan. Amén. Y pronto me iré por el camino sin retorno. Esto creo que fue el día 2 de este mes, mis amados hermanos, que empezamos a hablar. Y yo les decía de que la Biblia dice, ¿verdad?, de que los seres humanos más robustos, dice, llegan a vivir 70 años y algunos 80. Amén. Haciendo esas cuentas, mis amados hermanos, por lo que la Biblia dice, ¿verdad? No sé qué edad exactamente tendrás tú a estas alturas, ¿verdad? Pero si nos ponemos a hacer cuenta, vamos a dejarlo en la mitad. Nos faltaría la mitad de la vida, mis amados hermanos, por lo que Job está diciendo acá. Los años que me quedan son pocos. Amén. Tú y yo podemos tener, mis amados hermanos, proyectos de aquí a ciertos años, pero ¿y si el Señor viene este año? ¿Cuántos años nos quedan si Él viene este año? Ya ni uno. Amén. Entonces dice acá que hay un camino que es sin retorno, pero esto yo ya lo expliqué y nada más voy a ir avanzando. La palabra retorno acá, mis amados hermanos, es, si ustedes escucharon la predicación del apóstol Sergio, esa fue la palabra que él utilizó. Amén. Y les digo, esta palabra tiene cualquier cantidad de significados. Aquí yo solo tomé algunos. Amén. Nada más leo. La palabra retorno significa volverse de aquí y alejarse de allá, retirarse, decrecer, desistir, regresar por un camino ya transitado, despedir, desviar. Vean este interesante: retroceder, derrotado, recaer, devolver venganza, hacer volver atrás, tomar de nuevo por esclavos, recaer el daño sobre uno mismo. Ahí vemos que recaer está repetido. Estorbar y engañar. Como les repito, no son esos los únicos significados, tienen un montón de significados. Amén. Pero vamos a avanzar. Dice la Biblia acá, Gálatas 5:7, ustedes, dice, si quieren tomarlo personal o como solo a una escritura para el libro de los Gálatas, dice, ustedes caminaban bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa, dice ahí, no era la voz de aquel que os llamó.
Este es un tiempo, mis amados hermanos, y no me refiero solo porque se ha proclamado año del retorno, sino yo no sé cómo lo vean ustedes, pero cada vez que hay un año nuevo, tanto cuando uno cumple años, el año nuevo que acaba de empezar, yo no sé si ustedes se proponen este año sí, y muchas cosas, o les da igual a un año más, que yo creo que no. Yo creo que a la mayoría, si no es que a todos los seres humanos, este año sí, porque hay sueños y muchas cosas en el corazón, y dicen, bueno, este año sí. La pregunta es, mis amados hermanos, por ejemplo, ¿alguna vez han dicho ustedes, este año sí, me voy a poner a dieta? ¿Lo han hecho alguna vez o no? ¿Y qué pasa? Ahí se dan cuenta que ahí en internet hay un montón de memes, ¿verdad? Que dice, mi propósito para fin de año es estar así, pero como va pintando la cosa, ahí se ponen un gordito, una gordita. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, tenemos muy buenos deseos, muy buenos anhelos, muy buenas metas, pero dice acá, ¿pero quién les dijo que se detuvieran? ¿Quién les dijo que dejaran de hacer lo que hacían? En otras palabras, ¿qué les pasó? Yo estoy haciendo la pregunta que dice acá, ¿quién les dio la señal de detenerse? Recuérdense que cuando, el año pasado, yo les hablé de una bifurcación y les expliqué de que la Biblia dice en el libro de Ezequiel que al llegar a esa bifurcación se iban a colocar señales. ¿Se acuerdan de eso? Y aquí dice, por eso coloqué esta versión, porque siempre hay una versión que a mí me gusta más y es la que casi siempre utilizo. Dice, ¿quién los embarazó? Dice esa versión. Y ustedes y yo sabemos, lo digo con mucho respeto, mis amados hermanos, pero para que una mujer resulte embarazada, la obra del Espíritu Santo fue una nada más y fue Cristo. Amén. O sea, para que una persona resulte embarazada, tiene que tener intimidad. ¿Sí o no? Y esa versión dice, ¿quién los embarazó? Y como ustedes ven allí abajo, dice, porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Yo les hago una pregunta. Y si ahí dice que esa no era la voz del que los llamó, entonces ¿la voz de quién era? Recordémonos en el huerto, ¿cuántas voces habían en el huerto? Miren, pues recordemos. Estaba la voz de Dios. ¿Sí? ¿Quién le dijo al hombre, de ese árbol no comerás? Dios. ¿Quién le dijo a la mujer, no lo tocarás? ¿Y quién le dijo a la mujer? No está escrito, ¿verdad? Pero yo me lo imagino, tócalo, vas a ver que no pasa nada. Porque la mujer le dice a la serpiente, de ese árbol dijo Dios que ni lo tocáramos, pero Dios no dijo eso. Amén. Entonces yo me imagino que la serpiente le había dicho tocarlo, lo tocó y no pasó nada. ¿Ya viste? Probalo y no va a pasar nada. Ok, entonces ¿cuántas voces había? Por lo menos 3. La voz de Dios, la voz del hombre y la voz de la serpiente. Y lógicamente la voz de la mujer también, ¿verdad? Porque ella también habló. Amén. Pero por eso les digo por lo menos 3. Y la pregunta es, ¿y quién le dio la señal a la mujer para que dejara de obedecer la voz de su esposo, que era la voz de Dios? Ya ustedes y yo sabemos, la serpiente, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, este es un año, pero no solamente ahorita, el primer mes, porque si ustedes, yo creo que ya lo hemos vivido, ¿verdad? Cada proclama se proclama lo que se proclama, y el primer mes, todo ministerio se bendecer en todo el mundo, predicando el retorno. Ya cuando llega diciembre, predicando del otro año y no ha terminado este año. Amén. Entonces es un año para que tú y yo, mi amado hermano, reflexionemos. Miren, yo me quedé sorprendido y le decía a mi esposa, yo siento como que este año en esta proclama sí me usó el Señor. Porque yo les decía a ustedes, no sé si se recuerdan, este año que viene va a ser un año de paternidad. Y si ustedes, vamos a regresar a la imagen, a esa imagen. Yo sé que hay 3 manos, ¿verdad? Pero ¿qué ven sus ojos más de lo que se ve en la imagen? Pregunto, porque no me han respondido.
¿Se mirará en la imagen algo de paternidad o no? Bastante, ¿verdad? Y yo quiero hablarles otro día, hoy no, ¿verdad? Acerca de lo que pasó con el hijo pródigo. Porque miren, pregunto, ¿era rico el hijo pródigo, sí o no? La Biblia lo dice, ¿verdad? Se lo dice, el padre se lo dice a los dos hijos, a uno le da la herencia y al otro le dice, pero si todo lo que tengo es tuyo. Era rico. ¿Y cómo terminó? O cómo paró, mejor dicho, porque no terminó así. ¿Cómo paró después de ser rico? Después de tenerlo todo, ¿cómo paró? Paró, aparte de que paró sin nada, paró en la posilga, anhelando las algarrobas de los cerdos. ¿Y saben qué es lo curioso, mis amados hermanos? Que esa palabra algarroba tiene que ver, algún día se los voy a explicar, por eso quiero explicarlo, con problemas de índole sexual. También dejó la herencia, mis amados, se malgastó la herencia, dejó al padre, dejó su casa, dejó a su hermano, por problemas en el área sexual. Ok, esos son las algarrobas. Pero, ¿ven ustedes acaso, mis amados hermanos, que el padre lo fue a buscar? ¿Ven ustedes? Lógicamente no había, ¿verdad? Ven al padre mandándole un WhatsApp, un texto, un Viper. ¿Qué ven ustedes en esa parábola? ¿Volvió o no volvió? Pero, ¿qué fue lo que hizo que volviera? Miren, pues allá en Guatemala, no sé si aquí hay un dicho que dice: con tu gusto y con tu gana, dice, ni tu tata ni tu nana. O sea, como cuando uno se monta en el macho, no hay quien lo haga. Ok, ¿quién fue el que lo hizo volver? Porque yo no miro en la Biblia que el padre lo haya ido a buscar. Yo no veo al padre pidiéndose meter a la posilga para ir a sacarlo. ¿El padre lo echó? ¿Quién lo echó entonces? Él solito y con mucho respeto y su calentura, porque eso fue lo que pasó. Se fue, pero cuando ustedes y yo vemos que el hijo pródigo regresa, ¿por qué regresó? Porque la Biblia dice que él, no fue nadie más, él, volviendo en sí, dijo. Parafraseémoslo, pensemos que es Tico, ¿qué hubiera dicho? ¿Cómo? Mejor me voy para donde mis papás. Él dice que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan? Yo voy a volver y le voy a decir: hazme como uno de esos jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, ¿qué tipo de hijo era? Si él mismo dice: no soy digno de ser llamado tu hijo. El punto es, a esto es lo que voy, de que nadie, mis amados hermanos, lo hizo volver en sí. ¿Se imaginan ustedes? Porque si era rico, yo no sé, pero cuando alguien tiene plata de verdad, ¿se le echa de ver o no? Sí. Se le echa de ver, mis amigos. Anda con corbata dorada y ay, no se burle. Se echa de ver, mis amados. ¿Y será que a él no se le echaba de ver que tenía plata? Sí. ¿Será que alguien no le habrá dicho: ¿por qué no regresas a tu casa? Yo me imagino que lo han de haber aconsejado, pero no quiso regresar hasta que tocó fondo y solito decide regresar. ¿Saben qué es lo tremendo? De que la Biblia no lo muestra exactamente, pero el original sí lo muestra. Dice que él regresó, parecía el Chavo del 8, con la cola, ¿cómo es que dice el 8? Con el rabo regresó desnudo, mis amados hermanos. ¿Por qué el padre cuando lo ve dice: tráiganle y vístanlo? ¿Vestirían ustedes a alguien que está vestido? Entonces el original muestra que él regresó desnudo, maloliente. El asunto es que dos cosas pasaron ahí
Bueno, pasará muchas, pero quiero resaltar dos. Una, nadie lo hizo volver en sí. Solito él decidió volver en sí al ver su condición. Y el padre nunca lo fue a buscar, pero estaba esperando que regresara. ¿Por qué? Porque cuando regresa le dicen, póngale el anillo, traigan las sandalias, vístanlo. El becerro engordado, o sea, ese becerro no estaba ahí por gusto. Ese becerro siempre claramente dice, engordado. Me imagino que desde que se fue, lo mandó a preparar, va a regresar. Y cuando regrese, le hacemos fiesta. Pero vuelvo a la carne. ¿Quién lo fue a traer donde estaba? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces ustedes y yo somos exactamente igual. Yo no sé si les habrá pasado, y yo se los he dicho, ¿verdad? Hay un rótulo que dice pintura fresca, y lo primero que la gente hace es, ay, sí, está fresca. Si ahí le están diciendo que está fresca. ¿Han visto ustedes en algunos centros comerciales dice no sentarse aquí, mueble de exhibición? ¿Y qué es lo primero que la gente hace? Sentarse, tomarse una foto. Si ahí dicen no. Entonces les pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un año, mis amados hermanos, en el que ustedes y yo tenemos que ser responsables. Miren, hoy en el estudio de pastores, no sé si me voy a acordar, pero el Señor me da una profecía, y la profecía decía más o menos así. Ya se me olvidó. No. Dice, escrito está, mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, salud y orden. Escrito está. ¿Quién es esta que se levanta hermosa como la luna, imponente como ejércitos en orden? Así dice el Señor. La luz que hay en mí, yo te la voy a dar, algo así me recuerdo, para que te ilumine en medio de las tinieblas. Pon en orden, decía, tu casa, pon en orden tu vida, como era para pastores, ¿verdad? Pon en orden tu ministerio y ordena la iglesia que te he dado como un ejército. Y luego se desatan otras dos profecías diciendo, pon en orden, pon en orden. ¿Y de qué creen que predicó el apóstol hoy en el estudio de pastores? Del orden. Amén. Entonces, este es un año, mi amado hermano, en el que tú y yo, es que no es nadie más. Amén. A nosotros como pastores, mis amados hermanos, Dios no nos mandó a ordenarles la vida a ustedes. Lo que la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Punto. ¿Por qué? Porque por querer cambiarles las vidas, no me refiero a ustedes únicamente, a las ovejas que hemos tenido, lo único que nos hemos ganado es problema. Pregúntenle a mi esposa, la amenazaron de muerte. A la puerta de la casa le llegaron a amenazar de muerte. Y se aprovecharon que yo no estaba, yo andaba aquí en Costa Rica. ¿Por qué? ¿Por querer ordenar la vida a la gente? No, la Biblia es clara. Son ovejas. Tú da la palabra y ellos lo seguirán. No son ovejas, no lo van a seguir. ¿Por qué? Porque no reconocen la voz de su pastor. Y por eso fue que en el huerto pasó lo que pasó. Dios dio una palabra, pero la mujer escuchó otra voz. Amén. Bueno, ¿cuál es el problema con todo esto? ¿Por qué les estoy diciendo de que tenemos que reflexionar? Porque, mis amados hermanos, ustedes y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. A ustedes y a mí nos pueden hacer, y yo sé que nos han hecho, y les digo algo, les van a volver a hacer. Así que estemos preparados, nos van a volver a hacer. Pero una cosa es que la gente diga, haga, me ofenda, me exalte, pero otra cosa es que yo responda. ¿Cómo yo voy a responder? Hay un predicador que ya partió a la presencia del Señor, dice que predicó y fue glorioso. Y se acerca un hermano y le dice, pastor, qué prédica más hermosa, cómo Dios lo usó. Lo mismo me acaba de decir el diablo, le dijo. ¿Esto qué nos demuestra, mis amados? De que ustedes y yo no podemos ser afines a aquellos que me aceptan todo, a aquellos que me aceptan tal y como soy, porque tal y como somos no nos acepta Dios.
¿Ustedes creen que Dios nos va a aceptar tal y como somos? Tenemos que sacarnos de la cabeza esa mentira que dice, Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Dios ama al que se arrepiente. El pecador toda la vida va a ser pecador. Ustedes y yo hemos salido de esa categoría de pecadores. ¿Por qué? Porque ya le abrimos nuestro corazón al Señor. Ya no somos los pecadores que éramos. Que de vez en cuando hay un desliz es otra cosa, pero que yo practique el pecado y le dé la espalda a Dios es totalmente muy diferente. Porque si estamos acá es porque no le hemos dado, dejamos de darle la espalda a Dios. Amén. ¿Cuál es el conflicto con todo esto que estoy diciendo? De que hay caminos, como lo dice el título acá, que ya no tienen retorno, mis amados hermanos, y uno de ellos es el camino de muerte. Amén. Voy a ir rápido porque este ya lo expliqué. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es... No se puede grabar acá, no voy a salir. Camino de muerte. Pero cuando estaba ahí el camino, ¿cómo le parecía al hombre? Correcto, le parecía bueno, le parecía bien, pero ¿cuál era el fin? Muerte. Este versículo advierte sobre la importancia de discernir correctamente el camino que se sigue. Miren, yo les hago una pregunta, hermano. No sé si alguna vez les habrá pasado. No me refiero exactamente a un camino, ¿verdad? Sino a nuestras vidas. ¿Les habrá pasado a ustedes en alguna oportunidad que ustedes o yo sabemos, yo sé que no estoy bien? ¿Alguna vez les habrá pasado? Yo sé que no estoy bien. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Yo se voy a seguir caminando así. Lo que tenemos que hacer, la Biblia nos lo muestra. Deténgase. Detente en el camino. ¿Y alguien sabe qué dice después? Pregunta por las sendas antiguas. La pastora ya se adelantó mucho. Deténgase, dice. Y luego dice, pregunta. El güey se está diciendo que es para allá. El copiloto dice que es para allá. Pero ¿yo qué hago? Ni me detengo y agarro para el otro lado. Y ya después el güey retrocede. ¿Les ha pasado eso? Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que ustedes y yo sabemos que no están bien. ¿Por qué no nos detenemos? Pues eso es lo primero, me detengo. Pero luego pregunte. ¿Amén? Ok, ¿y por qué tengo que preguntar? La Biblia dice por las sendas antiguas, pero la palabra antigua ahí en el original es la palabra olam, y la palabra olam significa eterno. Dice, deténgase, pregunte por las cosas eternas. Porque muchas veces ustedes y yo estamos mal, tristes, deprimidos, qué sé yo, pero es por puras cosas materiales, por puras cosas físicas, por puras cosas sentimentales, emocionales, no cosas eternas. No dice pregunte cómo salir de eso material, no, dice pregunte por las cosas eternas, por las cosas que valen. Amén. Entonces dice acá, es importante, leo una vez. Este versículo advierte sobre la importancia de discernir correctamente el camino que se sigue, ya que puede parecer correcto, pero terminar en consecuencias fatales. Vean esto. Aquí les repito, lo que ustedes ven en la pantalla solo hay un significado. Recuerden que aquí dice, pero su fin es camino de muerte. Esa palabra muerte... El único significado que traigo, tenía muchos, pero solo tomé uno, es Hades, Dios del inframundo. O sea, cuando dice acá, su fin es un camino de muerte, es un camino que lo lleva al Hades, al Dios del inframundo. Ese es el único significado. Todo lo demás, ustedes y yo saben, en este momento creo que son griegas, estas potestades que al final son demonios, mis amados hermanos. La mitología griega habla de Poseidón, de Zeus, de Hades, de Hércules, de Hera y muchas más. Amén. Pero cuando habla de este Hades,
sea, no es solamente el nombre, no es solamente de la mitología, no es un demonio, mis amados hermanos, pero es conocido como el Dios del inframundo. Y cuando se habla del inframundo, se habla del lugar donde habitan los muertos. Amén. Y todo lo demás que está ahí, como les acabo de decir, que la palabra muerte, que dice su fin es camino de muerte, el único significado es Hades, el Dios del inframundo. Y todo lo demás son las características que esta potestad tiene. Entonces muchas veces no es que está hablando de un camino de muerte y se murió y hay que enterrarlo. No, sino es una muerte, mis amados hermanos. Por ejemplo, lo hemos mencionado aquí en alguna oportunidad, en donde probablemente yo era cariñoso, yo era atento, tenía muchas buenas características, pero de repente ya no tengo nada de eso. ¿Qué pasó? Esto. Bien, la palabra esta, las características de Hades son, dice que se utiliza un casco de oscuridad, tajante, implacable, severo, drástico, exigente. ¿Cómo era, hermana Elena? Austero, gracias. Riguroso, duro, inflexible y rígido. Entonces, en donde están esas características, mi amado hermano, tú y yo tenemos que escudriñar. Por ejemplo, mi amor, me amas, ¿y para qué preguntar? No, ya sabes, pues. ¿Qué es eso? Qué cariño ese hombre, esa mujer. Eso puede ser severo, implacable, tajante, austero. O sea, literalmente no está muerto, pero almática y espiritualmente probablemente sí. ¿Por qué? Porque hay caminos que le parecen buenos, pero sin darse cuenta ya se está muriendo. Ya no puede ni decir un te amo, un te quiero, un Dios te bendiga, que te vaya bien, un ¿qué tal, mi amor? ¿Y cómo le fue? ¿Y para qué preguntar si ya sabes que todo lo mismo te voy a decir todos los días? Les hago una pregunta, porque normalmente las que preguntan esto son las mujeres. ¿Por qué preguntan eso, mis amadas hermanas? O usted no, les da igual si llega su esposo, ¿no? Porque lo que se quiere es tener comunión, porque les importa, amén. No es por metidas, por chutes, dicen en Guatemala, zapas, chepas, no. ¿Por qué es? Porque en realidad uno, valga la redundancia, ama al ser amado. Pero en donde hay un camino que al hombre le parece bien, pero ya está transitando la muerte, ya uno no quiere ni que le pregunten nada. Algo se está muriendo. Y ese algo que se está muriendo es ¿por qué? Porque se está transitando por un camino que se considera correcto, pero es de muerte. En ese camino está el Hades. Nada más leo esto. Bueno, esa cita la hemos mencionado mucho. Ahí básicamente lo que dice es que Dios nos pone a escoger, mis amados hermanos. Amén. ¿Se acuerdan que yo les decía que este año, yo lo considero así, es un año de bifurcación, es un año en donde ustedes y yo escogemos, mis amados hermanos? Yo tengo que escoger si quiero ser feliz. Yo tengo que escoger, con mucho respeto, si quiero vivir triste, amargado, deprimido, como sea. Yo soy el que escoge. Amén. Ok, ya avanzamos, pasamos el primero. El segundo camino, mis amados hermanos, sin retorno. Aunque miren, vamos a poner un equilibrio acá, porque este es el camino de la apostasía. Hasta ahorita, hasta este momento, mientras que la iglesia y el Espíritu Santo estén acá sobre la tierra, todavía tiene retorno. Pero va a llegar un momento en el que ya no hay retorno. Por ejemplo, bíblicamente hablando, hay muchos, ¿verdad? Pero yo quiero mencionarles dos como ejemplo: el apóstol Pedro y el apóstol Judas, que no por ser Judas dejó de ser apóstol, porque era un apóstol. Los dos, dice la Biblia, que apostataron, los dos negaron a Cristo, los dos. Pero ¿cuál fue la diferencia? De que la Biblia dice que Dios le pregunta, de que Judas, después de haber entregado a Jesús, dice que sintió remordimiento. ¿De dónde creen ustedes que surgió ese remordimiento? De que a Judas el Espíritu Santo lo estaba redarguyendo, pero él no quiso arrepentirse.
El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, ¿no? Y la primera vez, muestra la Biblia, vean cómo la apostasía va siendo progresiva. Dice que le dijo, no, yo no lo conozco. Digo, bueno, le vuelven a decir, bien, tú eres uno de ellos y hablas igual. Ya la Biblia muestra que enojado empieza a gritar y dice, no, no lo conozco. Le vuelven a decir sí y dice la Biblia que empieza a maldecir. Yo no sé si a ustedes les pasará que a mí me pasaba allá en Guatemala. Tenía unas ovejitas. Llegaban, pastor, ¿usted está enojado? No. Pastor, ¿usted está enojado? ¿Qué creen que terminaba pasando? Que me enojaba. Porque es que no llegaban una vez, llegaban una y otra, eran 3, si no llegaban las 3, llegaban, pues eran 2 mujeres y un varón, si no llegaban los 3, llegaba uno, llegaba la otra, llegaba la otra. Bien, pastor, usted está enojada. Entonces, mis amados hermanos, la apostasía es progresiva. Uno puede empezar, y ahí les voy a demostrar con alguna base bíblica, sin darse cuenta. Pero llega un tiempo en el que ya lo sabe y aún así lo sigue haciendo. Vean esto. Esta cita, pónganle mucha atención, es muy interesante, mis amados hermanos. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque, vean, pues, está hablando aquí el apóstol Pablo, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, vean que dice acá, y recayeron. Pero si dieron cuenta, empieza diciendo, es imposible, lo vamos a resumir así, que los que recayeron después de haber probado todo el poder de Dios, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Estoy parafraseando y resumiendo, ¿verdad? Pero no estoy cambiando lo que ahí dice. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vean, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo decir? Les pregunto. Respondan sí, respondan no, si quieren me responden, si no, no. Pero ustedes consideran que los celos, esos celos que dijo Vicente, ¿son malos? Bueno, no los que dijo Vicente, ¿los celos son malos? Sí. Sí, son malos. Ok, miren pues, la respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque existen celos de pertenencia, a que algo me pertenece, a mí es mío, y celos posesivos, de que algo no me pertenece pero lo quiero para mí. La Biblia dice que Dios es celoso. El apóstol Pablo dice, yo lo celo como una novia que está desposada. Amén. ¿Se imaginan ustedes como matrimonios de que miran a su cónyuge hablando con uno, con otra, por aquí y por allá? A mí qué me importa. No, yo creo que tiene que llegar un momento en el que, mira, mi cielo, mi amor, como le digan, o nos vamos o ya mucho, y aquí estoy yo. Amén. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque parte de esos celos buenos son los que nos llevan a nosotros, mis amados hermanos. Yo no considero, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del celular, de que ustedes lleguen a cualquier lugar a donde vayan y dejen el celular. Ay, se me olvidó, ay, el otro mes voy por él. Otro día van otro, ay, se me volvió a olvidar, otro día voy por él. No es tanto por el celular, sino por lo útil, por la función. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces uno hace? Va y lo recupera. Y si por alguna razón lo perdió, se compra otro. Ok, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo, mis amados hermanos? Porque lo que ustedes y yo amamos y le tenemos ese celo de propiedad, lo cuidamos. Amén. Pero cuando
Pasa esto, mis amados hermanos, les estoy diciendo esto de los celos porque ustedes y yo tenemos que cuidarlo. O sea, no podemos, mis amados, no es correcto, bíblicamente hablando, no es lícito, porque la Biblia dice que aquel que pone la mano sobre el arado y voltea hacia atrás, no es digno de él. ¿Por qué? Porque si yo tomé una decisión de seguir, voy viendo hacia adelante, pero volteo, ¿a quién le di la espalda? A Dios. O sea, o al que yo había escogido, ahora le doy la espalda. ¿Por qué? Por las cosas que quedaron atrás. Yo no sé qué tan bonito haya sido su pasado, mis amados hermanos, pero ¿habrá en el pasado algo que valga la pena para que yo me aparte de Dios? ¿Qué le pasó a la mujer de Lot por volver atrás? Se convirtió en una estatua de sal. Y la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, ¿solamente para qué sirve? Dice, porque sí sirve por algo. Dice que solamente sirve para ser pisoteada. O sea, esa estatua de sal en la que la esposa de Lot se convirtió, pues es esa sal que la Biblia dice que solo sirve para ser pisoteada. ¿Por qué? Porque volvió atrás. Pues este es un año, mi amado hermano, en el que si a ti y a mí, yo tuve una experiencia muy gratificante. Porque de alguna u otra forma ustedes y yo seguimos siendo seres humanos, mis amados hermanos. Hay cosas que nos van a afectar, a veces porque nos dejamos, otras veces no las andamos buscando, pero nos afecta. Amén. Y no podemos este año, mis amados hermanos, como lo dice acá, recaer. ¿Me doy a entender? O sea, si algo nos estorbó el año pasado, no nos puede volver a estorbar este año. Y si me llega a estorbar, ¿qué piensan ustedes? Ok, menciónenme algo, cualquier cosa que pueda estorbar a las personas. Los pensamientos. El año pasado los pensamientos, no sé si les habrá pasado que a veces los pensamientos ni nos dejan dormir. Uno tiene ganas de dormir y uno está piensa, ay, pero ¿por qué no me duele? Porque está trabajando en el hámster. Entonces, este año que viene, si ustedes y yo pensamos, bueno, el año pasado mi mente me ganó mucha ventaja. Este año no te puede pasar lo mismo, mi amor. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de... ¿Qué dice la Biblia ahí en rosado? Recaer. Y lo más tremendo de recaer es, dice ahí, que es imposible que los que una vez hayan probado lo bueno que es Dios y recaen, es imposible que sean renovados para arrepentirse. ¿Y sabe qué cuál es una de las cosas que a uno como ministro lo entristece? Encontrarse en la calle gente que un día fue cristiana. ¿Por qué creen ustedes que para uno es triste eso? La pregunta es, ¿qué les pasó? ¿Por qué ya no son cristianos si estuvieron? Conocí una persona aquí en Costa Rica, yo no juzgo que Dios me libre, pero solo se los menciono, pero andaba todo tatuado. Y me dicen, yo fui líder de joven, y cuando yo lo vi, bueno, siempre, que no quiero juzgar, pero siempre. Me sorprendí de que me diga, yo fui líder de jóvenes, y yo entre mí, ¿y qué le pasó? Para andar como anda ahora. ¿Qué creen ustedes que le pasó según lo que estamos hablando? Recayó. Y miren lo que la Biblia dice acá, que es imposible que alguien que recaiga sea otra vez renovado para arrepentirse. Entonces ahorita, mi amado hermano, de que el Señor no ha venido aún, si hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir, arrepintamos. Pero por favor, según lo que la Biblia dice ahí, ya no recaigamos. Solo a Alicia Villarreal le pasa lo mismo, tropecé de nuevo con la misma piedra, solo a ella. Amén.
Ustedes y yo no podemos, no debemos, no es correcto que la otra vez lo mismo del año pasado me esté estorbando Ya no se puede. ¿Por qué? Yo los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo, pero no porque los bendiga, no les voy a dejar de decir esto. Porque dice la Biblia que se corre el riesgo que si tú y yo recaemos, esa sea la última vez y ya no nos vamos a levantar. Yo les puedo dar testimonio de esto, mis amados hermanos. Yo conocí a un evangelista. Yo fui con él como 2 veces a casas de restauración a predicar. Yo solo iba a acompañar, él iba a predicar. Pero cuando a él el Señor lo rescata, él era borracho, tenía este problema. Lo saca del alcoholismo y se convirtió en un evangelista. Un día vino él y dijo, voy a ir con mis amigos, y los fue a evangelizar a la cantina donde se ponía borracho. ¿Qué pasó? Se puso a tomar. Al salir de la cantina, él se tropieza, cae, le da la frente y se muere. Llaman al pastor, pastor, se murió. Llega el pastor, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor le habla, me lo llevé. Ustedes y yo podemos decir, pero borrachos, y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, pero el Señor es el Señor. Y el Señor le habla al pastor y dice, me lo llevé, porque él después de esta vergüenza no se iba a volver a levantar. Un evangelista. Entonces, mis amados hermanos, cuidémonos por el amor de Cristo y no estemos de caída en recaída. O sea, si ya te pasó algo, aprende, mi amado hermano. Ya no vuelvas en el amor del Señor a lo mismo. Yo les hablo, yo he estado trabajando con mi alma, mis amados hermanos, y hoy yo tuve una experiencia en el estudio de pastores tan gratificante que pude comprobar y dije, sanaste. ¿Fue fácil? No fue fácil, hermano. Pero hoy la experiencia que tuve, sané. Ya, para volver a recaer, no, hombre, ya perdí demasiado tiempo. La verdad, le digo, por una tontería. Entonces, en el amor del Señor, yo les digo, cuidémonos. Amén. No volvamos a recaer. Es un año de retorno, mis amados hermanos. ¿Qué dejaste de hacer? Retorna, vuelve a hacerlo. Punto. Pero primero, déjese de cuentos, hombre, regrese antes de que recaiga. ¿Decimos amén? Vuelva a hacerlo, mi amado hermano, y ahora con más sabiduría. Si ya aprendió, amén. Entonces seamos sensatos. Porque ahí lo dice, no lo digo yo, que es imposible que si la gente recae, es imposible de que vuelva a arrepentirse. Entonces, antes de averiguar es imposible, mejor no recaigamos. Este pasaje menciona la dificultad y gravedad de apartarse de la fe después de haberla experimentado plenamente. Es que miren, hermano, les digo esto y Dios conoce mi corazón con un pesar. ¿Por qué? Que alguien me explique, dijo aquel por ahí. ¿Por qué, mis amados hermanos, si ustedes y yo tenemos problemas con un ser humano? ¿Por qué me aparto de la fe? ¿Por qué me aparto del Señor? Si el problema no fue con Él. Ustedes me pueden dar respuesta a lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué creen que pasa eso? Mi problema es con un ser humano. ¿Y por qué la agarro en contra de Dios? Porque eso es la apostasía. Miren, pues voy a leer nada más esto porque ya el tiempo me avanzó un poquito. La palabra aquí, acuérdense que aquí dice recayeron. La palabra recaer significa apostatar, recaer, faltar en, abandonar, separar, caer en el propio camino. Miren, ahorita me acordé ese día, yo no sé si mi esposa estuvo en esa plática. Pero un día llegaron 2 padres de familia que querían hablar conmigo. Ni por la cabeza me pasaba que quería. Mire, pastor, me quiero platicar con usted. Así de cuénteme. Es que yo quiero que me explique, me dice él, ¿por qué tiene a mi hijo en disciplina?
Yo no sé si mi esposa está, la cosa que no sé si nos volteamos, pero bueno, disciplina, sí, porque él dice que usted, y ahí estaba él, por la seguro lo llevaron. Mira, le digo, decime, le digo, ¿y a vos quién te puso en disciplina? Ahí delante de los papás. Ya al ver que yo lo estaba confrontando, nadie, es que yo me puse en disciplina solito. Así pasó. Todos los que estábamos ahí nos reímos. Pero el bandido, ¿qué fue a decir? Que yo lo había puesto en disciplina. Ya los papás bien enojados llegan a reclamarme y delante de mí tuvo que decir la verdad. Yo no lo había puesto en disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Abandonar. Eso es apostatar. Eso es recaer. Y tú y yo no podemos estar en lo mismo, mi amado. Yo no sé si vieron al Gillo ustedes, de entro o no entro, decía Gillo. O sea, si ustedes y yo pusimos la mano sobre el arado, mis amados hermanos, y hemos decidido seguir a Cristo, que nada ni nadie nos aparte la mano de ahí. Porque escrito está que el que voltea hacia atrás ya no es digno. Y a estas alturas de la vida, mis amados hermanos, no estamos para apartarnos de Cristo. No estamos para apartarnos de Cristo. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo. No dice que el justo no va a pasar por aflicción, dice que son muchas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un impío y un justo que cae en aflicción? Dice que el impío caerá en desgracia y no habrá quien lo saque de ahí. Pero el justo, Jehová lo levanta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová lo sacará, lo rescata, lo levanta. No va a dejar que perezca ahí. ¿Por qué? Porque es justo. No sé si logran ver desde ahí, mis amados hermanos, pero la palabra apostatar implica un rechazo consciente y deliberado de las enseñanzas y principios de la fe cristiana. Vean, este va ligado al anterior. Y estos son los 3 caminos sin retorno malos que traigo. Les traigo 2 positivos. Todavía tengo un poquito de tiempo. ¿Cuál es el otro camino sin retorno? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo les resumo, mis amados hermanos, casi desde mi forma de verlo y para poder darme a entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchos dicen, y ahí vamos a mencionar algunas cosas, que es hablar mal del Espíritu Santo, y en parte tienen razón y en parte no, pero yo se lo resumo así. La blasfemia contra el Espíritu Santo es, miren pues, a ustedes y a mí, quien nos llevó a Cristo, quien nos hizo volver en sí, porque así lo dice la Biblia, que el que me convence a mí de justicia, de juicio y de lo pecador que soy, no es mi esposo, no es mi esposa, no es el pastor, no es la pastora, no es nadie más que el Espíritu Santo. O sea, ¿quién hizo al hijo pródigo volver en sí? El Espíritu Santo. O sea, ustedes y a mí, mis amados hermanos, no hay una sola persona sobre esta tierra que me haga volver en sí a mí. No hay. El único que me lleva a mí a reconocer mi condición es el Espíritu Santo. Amén. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es, mis amados hermanos, nunca haberle abierto el corazón a Cristo. ¿Por qué? Porque el que me lleva a mí, a Cristo, es el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Se los estoy resumiendo. Amén. Para que lo veamos de una forma entendible. Pero nadie puede apostatar de la noche a la mañana o en un momento o blasfemar en contra del Espíritu Santo. Ay, ahorita blasfemó contra el Espíritu. No, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un proceso, pero del cual dice la Biblia ya no hay retorno. Entonces yo se lo resumí. ¿Cuál es el resumen de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Nunca haberle abierto el corazón a Jesús. ¿Por qué? Porque el que me está, vamos a decirlo así, rogando, incitando, jalando, empujando para que yo le abra mi corazón a Cristo, es el Espíritu Santo. Pero si nunca le hice caso, al final eso es la blasfemia. Amén. Pero vean, me voy a explicar un poquito mejor. Mateo 12, 31 al 32. Por tanto, os digo,
Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a avanzar. Jesús habla aquí sobre el pecado imperdonable, una blasfemia contra el Espíritu Santo que no tendrá perdón. Ok, ¿cuál es el proceso para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo? Este es un tema que hay que explicarlo. Yo aquí nada más se los coloqué en una imagen, pero este es un tema que hay que explicar. Por ejemplo, los 7 pasos para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo son: número 1, contristar al Espíritu Santo. Tendría que explicar qué es eso. Número 2, apagar al Espíritu Santo. Número 3, enojar al Espíritu Santo. Número 4, mentir al Espíritu Santo. Número 5, tentar al Espíritu Santo. Número 6, resistir al Espíritu Santo. Y por último, la blasfemia. Pero nadie blasfema solo así por así, sino para llegar a la blasfemia tengo que pasar por todo eso. ¿Cómo? Esto es lo único que les voy a decir, porque ya para pasar al otro tema, al otro punto, mejor dicho, ¿cómo contristo yo al Espíritu Santo? Por ejemplo, ¿les pasa a ustedes, mis amados hermanos, de que de repente en cualquier lugar ustedes sienten la necesidad de: yo tengo que orar, yo necesito orar? ¿Sí les ha pasado? Ok, ¿y cómo se contrista el Espíritu Santo? Yo siento la necesidad de orar, pero tengo que trabajar, pero tengo que ir al culto. Imagínense, por venir al culto uno deja, entonces me voy a quedar orando. No, todo tiene su tiempo. ¿Me doy a entender? Bueno, ahí lo dejo. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos. Todavía tengo 10 minutos. Ahora, ya vimos 3 del lado positivo, que son caminos sin retorno. Ahora vamos a ver 2 del lado positivo. 3 negativo, 2 positivo, que son caminos sin retorno. Número 1, dentro de los positivos, los caminos sin retorno, pero son buenos, los dones del Espíritu Santo. Mi amado hermano, tú tienes que anhelar los dones. O sea, yo te bendigo en el nombre de Jesús y créame, yo le agradezco a Dios cada vez que uno de ustedes viene, mis amados hermanos. Para nosotros es un motivo de alegría, aunque ustedes lo crean o no lo crean. Cada vez que no vienen, no crean que nos ponen: gracias a Dios, no es así. Nos contristamos, nos dolemos, y lo más y mejor que podemos hacer, orar por ustedes. Y les digo, en mi casa, mis amados hermanos, todas las noches oramos por ustedes. Aunque ustedes lo crean o no lo crean, pero yo no puedo engañar al Espíritu Santo. Señor, aunque sea bendice a los hermanos de la iglesia. Ahí está, ya los bendice. Lo hace Mercy, lo hace mi esposa, lo hace Onay, lo hago yo, todos. Ok, entonces ustedes tienen que anhelar los dones. Bien, pues no sé si ya lo habrán pasado, no sé. Pero imaginémonos este cuadro. ¿Se han visto ustedes en las mañanas, sobre todo las mujeres, cuando se levantan, o sea, recién levantaditas de la cama y se miran en el espejo? ¿Se han visto o no se han visto? Sí. Ok, va. Qué horror, dice la... Va, dejémoslo ahí. ¿Se imaginan ustedes que el día de la boda, el día de su boda, a ustedes se les haya olvidado y se presenten con el novio tal y cual como se levantan de la cama? Viene el novio y levanta el velo y de ahí dijo Jacob, pidió a Raquel y dieron a la Lea, la fea. ¿Se presentarían así el día de su boda tal y como se acaban de levantar? No, es como que pasó, ¿no? Ok, pues una iglesia sin dones, así es. ¿Por qué? Porque los dones son ornamentos, pero también son armas. Una iglesia que no tiene dones, mis amados hermanos, ahí es que hay tanto que hablar. Este es un año en el que vamos a hablar del libro de Cantar de los Cantares. En el libro de Cantar de los Cantares, dice la Biblia, tenemos una hermana pequeña, con mucho respeto, pero así lo dice, pero no tiene pechos. ¿Qué pues diremos cuando la vengan a pedir para matrimonio?
Los pechos representan muchas cosas muy interesantes bíblicamente hablando, mis amados hermanos, y una de ellas es vida. ¿Se imaginan ustedes una niña 14, 13, 12, 15, qué sé yo, años, que vengan a ustedes a decirle a un hombre de 30 años, mire, me gusta su hija, me la da para matrimonio? Y lo que le voy a dar es un par de cartuchos. ¿Es ilógico, sí o no? Amén. Pues una iglesia sin dones, así es. Así como una niña, mucho respeto, no sé, 15 años para abajo, no tiene desarrollado su cuerpo como debería, ¿verdad? Así es una iglesia, no está preparada para casarse. La Biblia dice, mis amados hermanos, y este es un camino sin retorno de bendición, de que por lo menos todo cristiano por lo menos debería de tener 2 dones. ¿Cuáles son? El don de lenguas y el don de profecía. Ustedes tienen que, si no se animan a profetizar, porque les digo, no es fácil. Yo cada vez que tengo que profetizar, sea aquí o sea donde sea, tengo una batalla. La mayoría de veces, sobre todo en los estudios de pastora, me pasa, me voy con la profecía para mi casa. Y ya cuando voy en el carro le digo a la pastora, mira, yo tenía esta profecía, y lo mismo predicó el apóstol. Y yo me la tragué. Ok, no es fácil, pero por lo menos hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que habla en lenguas, pasan 2 cosas. Habla misterios con Dios, pero también se edifica. Y el que profetiza, dice que edifica la iglesia. Y por medio de esa profecía, el indocto o incrédulo puede venir a Dios. Yo estuve en un lugar en donde se levantó una profecía, pero yo no hablo ningún otro idioma, nada más que el español, y medio lo hablo todavía. Pero en medio de la profecía, yo lograba entender de que no era el don de lenguas, sino que era algún idioma de acá. Y el asunto es que el que estaba profetizando estaba hablando en portugués. Ok, terminó la profecía y de repente se acerca una persona que lo invitaron y no sé si era brasileño o de Portugal. El asunto es que ahí estaba. Y se quedó con la boca abierta y se le acercó a la persona que profetizó a hablar y le dice, no, yo no puedo hablar, pero si usted está hablando en portugués. Fue el don de lenguas. Llegó un extranjero, el hermano habló sus lenguas, pero lo que estaba haciendo era profetizándole en otra lengua. Conozco el testimonio de un pastor que dice que lo invitaron a Rusia y al traductor le dio diarrea, no llegó. Entonces él se sube, no hay traductor y el Espíritu Santo dice que le dijo, habla en lenguas, y empezó a hablar en lenguas. A la mitad iba cuando el traductor llega y el traductor se queda sentado, y no que no hablaba ruso, si yo no hablo ruso, pero si usted está hablando ruso, ¿dónde lenguas? Entonces pareciera, mis amados hermanos, película o algo así, pero es que lamentablemente, si ustedes y yo no nos metemos a enamorar al Espíritu Santo, no vamos a disfrutar de esas cosas, mis hermanos. ¿Qué le decía el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, echa mano de la vida eterna. Yo en alguna oportunidad, no me la voy a llevar de Pablo, ¿eh? Es que no sé si en realidad si fue un sueño, fue una visión, fue una experiencia, no lo sé. El asunto es que, yo tuve una experiencia en que yo vi que iba para arriba y llegué a un lugar y había un personaje ahí y me dijo que había un montón de puertas y me dijo que abriera una. Cuando abrí la puerta, la habitación estaba pero llena de oro. Y me dijo que el oro que estaba ahí, que las personas, cada uno teníamos una habitación llena de oro y que ese oro era para que lo disfrutáramos aquí abajo. ¿Y dónde está la mía, pastor? Vaya a buscarla. ¿Pero en dónde se encuentra? En la intimidad. En la intimidad. Miren, ustedes saben que nos vamos a ir de este lugar en estos días. El alquiler pues es el doble de lo que pagamos acá. Pero
Pero cuando mi esposa me dijo, para cielo, porque a ella fue la que llamaron, esto y esto pasa, yo no pensé en alquiler, no pensé en ese doble. Lo único que le dije, decirle que sí. En el momentito, sí. Pero ¿saben qué me pasó a mí por la mente? Para decirle que sí. Bueno, allá es tanto, aquí es el doble. Dios me tiene que bendecir el doble. Entonces ese ya es el problema, ¿no? ¿De dónde lo va a enviar? No lo sé. Amén. Pero eso fue lo que me pasó a mí en la mente. Bueno, está abriendo las puertas. Y miren, quizá ustedes no lo sepan, pero nosotros vivimos por ahí. Bueno, caminábamos por ahí. Mis hijos estudiaban cerca de esa iglesia. Y yo les decía a ellos, no sé si mi esposa se recordará, cuando pasábamos por ese templo, yo les decía, oren por ese templo. Hace como 2 años, porque ese va a ser nuestro. Ese va a ser... Había perdido la esperanza, porque para qué les voy a decir que seguía. No. Pero yo le dije a mi esposa nuestro día, no hace ni un mes eso, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a agarrar volantes y los vamos a ir a pegar a esa iglesia. ¿Hace cuánto fue eso? ¿No te acuerdas? Ya hace poquito, güey. O sea, yo sí, como le digo, no voy a decir, tenía la gran fe, ¿no? Pero yo oraba, mis hijos, la pastora y yo pasábamos y orábamos por la iglesia, pasábamos del otro lado y levantábamos las manos, pasábamos a la par y orábamos, tocábamos la malla. Ya habíamos entrado a un culto ahí. Y mire, entonces eso fue lo primero que se pasó, decirle que sí, bueno, es el doble, pero Dios me va a tener que bendecir el doble. Y recuérdense que terminamos diciendo que era un año del doble recompensa. Y así fue, y así está escrito. Entonces, algo tiene que pasar. Amén. Pero tenemos que entender, mis amados, que si Dios nos da dones, no es para irlos a malgastar al mundo, no es para tenerlos dormidos, no es para enterrarlos. ¿Para qué es? ¿Para qué son? Para su servicio. Él nos dio talentos, ¿para qué son? Para ponerlos a su servicio. ¿Y qué hago yo con mi talento enterrado? Cuando me vengan a pedir cuentas, ¿qué voy a decir? Por lo menos ese que enterró el talento, por lo menos fue sincero. Porque él dijo, tuve miedo y lo enterré. Por lo menos no mintió. Pero Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos, dones, y son irreversibles. Ahí dice la Biblia, Romanos 11:29, porque irrevocables, irreversibles son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, si Dios a ti y a mí nos llamó, de aquí ni el diablo nos saca. El único que sale es uno solito, nadie más. Nadie lo saca uno solito y va por el chavo, con el rabo. Se dio una profecía de Judá. Nunca nadie le podrá quitar el cetro a Judá. Y ciertamente nunca nadie se lo quita. Él solito lo entregó. Que si Dios te ha dado algo, mi amado hermano, ponlo a su servicio. Tengo que terminar lamentablemente porque escrito está: dichoso el siervo el cual cuando su Señor regrese lo encuentra haciendo aquello que lo mandó a hacer. O sea, Dios no te envió a ti y a mí, mi amado hermano, a esta tierra por gusto. No nos envió a esta iglesia por gusto. Nos envió con un plan, con un propósito, con un diseño. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Desarrollarlo. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, nada más les voy a leer esto y con eso termino. Me queda el llamamiento, que también es... O me aguantan un ratito para terminar. Son las 8 en punto todavía. Les leo los dones. O sea, los dones son irreversibles. Número 1, don de milagros, sanidades, fe, continencia, enseñanza, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, administración, discernimiento de espíritu, lenguas, profecía, interpretación de lenguas, don de ayuda, de exhortar, dar, misericordia, servicio y dirigir. Yo siempre he creído que mi esposa tiene el don de exhortar. Yo no lo tengo. Amén. Porque yo me intento exhortar y termino enojado. A mi esposa les pego unas exhortadas y después le dicen gracias.
Bueno, y por último, el llamamiento de Dios a su pueblo. Mi amado hermano, tú y yo, si le abrimos nuestro corazón a Dios, no fue por gusto, no es por casualidad, no es para volver atrás. Ese llamamiento es irreversible. Dios te llamó y hagas lo que hagas. Estoy pensando ahorita en en Jonás. Dios le dijo a Jonás, ve a Nínive, él agarró para Tarsis, y al final, después de todo el enojo, después de todo el sufrimiento, después de que atrevido se pone hasta a pelear con Dios, ¿qué hizo? ¿Qué terminó haciendo Jonás? Terminó haciendo lo que Dios le dijo que hiciera desde el principio. ¿Por qué no lo hizo desde el principio? Amén. Entonces, es la misma cita. Entonces, mi amado hermano, si Dios te ha llamado, te vuelvo a repetir, a ti no te saca nadie. Nadie. ¿Decimos amén? Solito te sales. El llamamiento es irrevocable. Tendríamos que explicar cada uno de ellos, ya no hay tiempo. ¿Cuáles son los llamados o el llamamiento que Dios nos ha hecho? Llamamiento a la salvación, llamamiento a la santidad, llamamiento a la comunión, llamamiento al servicio, llamamiento a la perseverancia, llamamiento a la misión, llamado a la paz y un llamado a la unidad. Esos llamados son irrevocables. Nadie, por ejemplo, hablamos de la unidad, nadie nos quita la unidad, yo solito me la quito. Nadie me quita la paz, yo solito la dejo de buscar, porque la Biblia dice, busquen la paz. Nadie me la quita, yo la pierdo o yo la dejo de buscar. Ok, tengo que terminar. Entonces les di por lo menos, aquí venían más, pero estos, te los voy a mencionar todo por la misma ofrenda. Otro que es irreversible, una vida sin arrepentimiento, un camino sin retorno. Dice acá Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el último, juicio y muerte eterna. Apocalipsis 20:14-15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este pasaje describe el juicio final y las consecuencias eternas para aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero lógicamente eso no es para nosotros. Decimos amén. Que yo te quiero dejar en tu corazón, mi amado hermano, los dones y el llamamiento. Dos buenos caminos que son irrevocables. No tienen retorno. O sea, si Dios te dio un don, no lo vas a perder. Amén. Si Dios te ha hecho un llamado, atiéndelo. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial.